¿Sabes cuál es una de las patologías más traicioneras dentro de la medicina? Quédate en este capítulo y te contaremos todo sobre la pancreatitis aguda. No te lo pierdas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que trabajes con más confianza y más seguro. ¿Salió? Salió perfecto. Aquí te dije decir desde el living de mi casa. Acá desde el link de mi casa, como ustedes pueden ver, nuevo hogar para Código de Urgencias, ya que no... Nos echaron. No, echaron. echaron. Lo que pasa es que... No han puesto problemas. Sí, no han puesto problemas. Sí. No es que no han puesto problemas. Lo que pasa es que está demandado el estudio. Entonces... Sí, y también hemos tenido problemas con juntarnos, sí, hay que decir la verdad. Es que es la vida, ¿no? De hecho, hay que contar que Pelado se quedó en el taco y no pudo llegar. Exactamente. Sí. Teníamos 9 integrantes. Yo quería conocer a Pelado igual. Tenemos como una relación de hecho, virtual. Claro, hemos tratado de que nos juntemos todos los que estamos en Santiago y no ha resultado. Ha sido difícil. Y se quedó en el taco, pero bueno, para la otra va a tener que volver. Sí, será nomás. Intentamos parchar lo que Pelado tenía que decir, que por supuesto lo teníamos cargadísimo, porque como es el becado ahí tenía que responder. Claro, básicamente tenía que responder todo, así que ahora el doble pega. De hecho, acabamos de hacer una revisión expedita con la Caro y ahora estamos listos. Oye, Caro, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, siempre digo lo mismo, pero que creo que realmente es muy interesante, que es la pancreatitis aguda. Sí, pero es que es verdad, es interesante, porque es una patología, yo diría que muy frecuente. Sí. Primero. Segundo, que también es como que también aborda las áreas quirúrgicas que se han tratado de educar cada vez más en este podcast. Exactamente. ¿Ya? Sí, pues con cirugía vascular y qué sé yo. Sí. Y tercero, que igual es tradicional, encuentro yo. Muy traicionera, y yo creo que este podcast, yo creo, o sea, este capítulo les va a ayudar mucho, sobre todo a los internos, los médicos generales, la gente que todavía no ha visto muchas pancreatitis, para que se hagan una idea de cómo realmente es una pancreatitis. Porque yo encuentro que cuando uno la lee así como de libro, no te hacía una idea real de lo que es un paciente con pancreatitis, la caja de Pandora que puede llegar a ser, todas las complicaciones que puede llegar a tener, lo grave y lo mortal que puede ser una pancreatitis. Sí. Si es que uno no logra como cacharla bien desde el principio, ver los red flags, me quedé pegada con red flags. ¿Por qué tiene esto? No sé, tan vilipendiada ese concepto de red flag, pero como encuentro que es interesante. Va a ser un buen capítulo, va a ser un capítulo muy útil. Mira, y me acuerdo, nunca me voy a olvidar de una de las cosas que me dijo un profesor cuando estaba pasando por intensivo, y me dijo, hay dos patologías que son extremadamente traicioneras en el mundo de los pacientes críticos. Y me dijo, una, la hemorragia subaracnoidea, porque es una montaña rusa de cuestiones, y la otra es la pancreatitis. Y estoy totalmente de acuerdo. Ya, sí, bueno, totalmente. Y el clásico ejemplo, como cuando te preguntaban de interno, una causa de SIRS que no sea infecciosa, pancreatitis. Era como el comodín, así como, y se la decían antes que tú, como, ¿qué digo ahora? Sí, interno obvio. Ignorante, que no sabíamos que ni otra cosa que decir. Pero sí, es un tema entretenido, así que estoy segura que les va a gustar mucho. Oye, ¿puedo decir algo? Antes de partir, dale. Inscríbanse al newsletter. Yo no he visto cuánta gente se ha inscrito desde el último capítulo que aparecí. Va creciendo. Pero es que me da lata porque la gente pide que le mandemos las cosas, así como, oye, no subieron los documentos. Y resulta que los documentos les llegan al correo sin que se inscriban. Exacto, les llegan, pero así calentitos a su correo. Sí. Así que inscríbanse al newsletter, porque esta semana específicamente va a estar muy, muy bueno. Códigodeurgencia.com, y ahí se inscribe, dejan nuestro correo y listo. No hay nada más que hacer. Fácil. Súper. Partamos con la primera pregunta, Carito. Partamos con la primera pregunta. Ya. ¿Por qué es tan importante saber de pancreatitis aguda? ¿Por qué nos produce tantos dolores de cabeza, Nico? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo le diríamos esta...? Ya dijimos una de las cosas. Uno, traicionera en la evolución. O sea, lamentablemente hay un porcentaje de pacientes que puede parecer leve al inicio y que puede terminar en la UCI en 2 días o 3 días, e incluso puede fallecer de la pancreatitis. ¿Ya? Afortunadamente son el menor de los porcentajes de los pacientes. O sea, no es tan frecuente que ocurra ese nivel de gravedad, ¿ya?
Otra cosa importante a considerar es que tiene varias etiologías y descubrirla también puede ser clave porque eso depende que no recurra y depende también si es que tiene una resolución o tratamiento. ¿Ya? Perfecto. Y yo diría que otra de las cosas que lo hace ser un tema importante es que involucra mucho equipo, ¿ya? No solamente va a involucrar el equipo de médico de urgencia, sino que al cirujano, también al equipo de medicina intensiva, Radiología intervencional, por ejemplo. radiología intervencional, etcétera, etcétera. Y algo que también suele tener esta patología, que puede tener complicaciones ya sean locales y también sistémicas que vamos a conversar a lo largo de este capítulo. Perfecto. Sí. Así que dicho sea eso, partamos con lo primero que es cómo se presenta la pancreatitis, Caro, en la urgencia y cuáles serían los diagnósticos diferenciales. Ya, buena pregunta. Bueno, la pancreatitis está dentro de nuestros dolores abdominales que se presentan en la urgencia, ¿ya? El clásico dolor abdominal de la pancreatitis es un dolor de hipocondrio derecho, ¿cierto? Que se irradia clásicamente en faja. Este dolor que se irradia así como un cinturón hacia atrás. Es un dolor que está descrito que puede ser agudo o también cólico. Es un dolor que generalmente es bastante intenso, como por lo descrito por los pacientes, y se asocia habitualmente a náuseas y vómitos. Son pacientes que están con harta náusea, harto vómito por el hilio que se produce por la pancreatitis. Esa es la clínica clásica. Sí, no es un mareo nomás, pues están así como muy sintomáticos. Bueno, tuvimos un pequeño percance. O sea, microlapso. necesitamos gente que nos ayude a comprar más cámaras. Porque por favor, se apaga con cada su rato. donación, Sí. ponemos una nueva cámara que no se apague. Que mi casa es muy calurosa, entonces estas cámaras no están acostumbradas a este nivel de A tanto temperatura. calor. Nada como esa salita de podcast real, así como heladita. No, se sienten fuera, no están en su zona de confort las cámaras hoy día. Así No, que se de nos todas apagan. maneras. Pero tú nos estabas contando acerca de la clínica. Claro, hablamos de la clínica, entonces lo que voy a decir ahora es que para poder hacer el diagnóstico de pancreatitis tenemos que tener una clínica clásica sumada, o sea, no, en realidad tenemos que cumplir 2 de 3 criterios. Retrocedo un poco. Clínica más elevación sobre 3 veces el límite superior normal de las enzimas pancreáticas. Y siguiente criterio es el criterio imaginológico, que tengamos hallazgos imaginológicos concordantes con pancreatitis. Con 2 de 3 estamos. Nico quería que habláramos de casi que la historia de la medicina de estos típicos signos de pancreatitis. No. Carlos. No, porque tú siempre como hay un toque así como, no, y la historia de no sé qué. Fue una vez. Pero dijiste que siempre iba a tener en todos los capítulos. Sí, no, ahora no. Pero Nico quiso que nos acordáramos ese signo. Entonces, está el signo de Callen, que yo tenía que no era una mnemotecnia, pero me acuerdo que cuando lo aprendí en la universidad. Lo he visto una pura vez en la vida. Lo vi una pura vez. Era Callen, así como Callen. Estaba como equimosis periumbilical y Gray Turner. Es que está muy buena la mnemotecnia. Callen, Gray Turner. Que se lo pueden preguntar en el internado, pero en verdad nadie lo va a ver en la práctica clínica porque esos son pancreatitis ya hemorrágica severa, satánica, que en verdad sí. O sea, no, podría pasar, pero en la urgencia sería muy raro ver a un paciente así. Raro. Pero Sí. bueno, para que por si para que la tengan ahí. Pues Pero eso, el dolor ahí típico en faja. Oye, pero Carito, ya. De acuerdo, pero con las enzimas pancreáticas. Tan. Pregunta, porque yo veo ahí típico, estamos ahí trabajando y la gente pide, ¿le viste la amilasa y la lipasa? Y entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Hay que pedir los dos? ¿Hay que pedir uno? ¿Cachai? No. Buena pregunta. Ya. Y cacha que es verdad, pues cuando tú me dijiste como, oye, hablemos de esta cuestión, y dije, pero si ya todos sabemos. Pero en verdad no todos sabemos. Así que para los que no sepan, va el tip. Esto de hecho ya se sabe desde que yo era interna, hace unos buenos años atrás ya. La amilasa... No tan. sí, bueno, un parcito. La amilasa tiene una sensibilidad bien baja. Yeah. Bien baja. Ya, o sea, hay estudios que incluso hablan de un 40% de una sensibilidad súper baja. Y decir otra palabra, pero me voy a callar. Y los mejores estudios hablan de una sensibilidad de un 78%, 79%, que es poco. La lipasa, sistemáticamente en todos los estudios en los que se ha comparado con la amilasa, 90, 95, 98%. Entonces, en verdad, la lipasa sí o sí es la de elección y la amilasa podemos obviarla con toda paz porque no nos va a servir de nada. Solo gasta plata en el sistema. Exactamente. Y le quita tiempo de hacer ese clic que para poder pedir ese examen. Así que, o escribir la mano a los que tengan que escribir la mano. Amilasa no,
Lipasa, sí. ¿Cuándo se ha tomado una decisión con amilasa? O sea, Nunca, po. pues nunca. No, No, de nunca. acuerdo. Así que, chaval, mira. Oye, ¿podemos entregar una papita a la gente? Mira. Oye, ojo, porque también me ha pasado que veo que, por ejemplo, típico, así, ya, viene un paciente con dolor abdominal típico, dolor abdominal epigástrico, irradiado en faja con vómito, y partió hace como 1 hora. Ujú. Y la gente dice, le pedí los exámenes y la lipasa salió negativa. Ojo, porque se demora al menos 4 horas en elevarse. Ojo, ojo. Entonces, ojo, en sí. general, tienen que entender que si es muy, muy, muy precoz el dolor, ya Mm, que bueno, no es tan frecuente, pero porque la gente sí. se demora un poco en consultar, en general. Claro. Pero hay algunos que consultan al tiro, no los vamos a juzgar. Los hombres, casi siempre. No los son- vamos a juzgar, son un no los poquitito vamos a más. juzgar. Y no sé, el mensaje es, ojo, que la lipasa puede estar negativa si es que es menos de 4 horas del dolor, ¿ya? Eso. Perfecto, me parece. Súper. Y, claro, otra pregunta. ¿Ya? Y aquí para que la gente tenga más papitas. ¿Ya? Eso le gusta a la gente, tus Sí. mnemotecnia y tus papitas. Oye, acá cachai que la mnemotecnia es visual. No se escucha. No, Hace pero Callum Greater. es que tienen que verlo porque fue muy Hay chistoso. que verlo. Por verlo, porque si no, no entender nada. No sea ni verlo. Ya, bueno, dale ahora. Ya, y la pregunta es, con las imágenes, Caro, ¿vale la pena que le pidamos un escáner, ¿cachai? A los pacientes? Porque eso es la típica pregunta. Ya, muy buena pregunta también. Yo creo que hay que hacer una aclaración. Cuando estamos hablando de pacientes en la urgencia, nosotros vemos pacientes indiferenciados, ¿cierto? Entonces el paciente llega con dolor abdominal y no necesariamente va a llegar con esta clínica clásica que van a decir, esto es pancreatitis, lipasa, chao, y tengo el diagnóstico. Puede ser que nosotros estemos pensando en que tenga alguno de los diferenciales, ¿ya? Ujú. Algún dolor abdominal, que sea de hipocondrio derecho también, que vamos a hablar en un poquitito más adelante. Entonces, el escáner nos podría servir originalmente para poder descartar los diferenciales, aunque sea un paciente que lleve pocas horas de dolor. Ya, entonces ¿Ya? si la gente tiene duda del diagnóstico, podría pedirle una escala. Claro, Ya, dale no. precozmente. Quiero ver algo. Todo. Dale. Ya, todo bien. Dale. Dale. Se nos está calentando otra cosa aquí. No, me si estoy parece. pendiente para que no se pague el capítulo. Está Ya. perfecto. Ya, entonces, dudas diagnósticas al principio, súper validado el escáner porque nos va a servir para un montón de diferenciales de esta patología con dolor abdominal de hipocondrio derecho. Si el paciente nos parece que es evidentemente una pancreatitis y lleva menos de 24 horas de dolor, menos de 48 horas de dolor, el escáner va a tener poca implicancia clínica porque o no vamos a tener ningún hallazgo en el escáner por lo precoz que es, y nos va a aparecer en blanco y vamos a decir, chuta, no, en realidad no tiene pancreatitis y efectivamente la tiene, aunque no tengamos hallazgos imaginológicos. O vamos a decir, no está necrótica. Claro, o vamos a precozmente decir como no tiene ningún tipo de complicación local, porque este escáner está en blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que la utilidad del escáner va a estar luego de 48 horas, 72 horas incluso de iniciado el dolor abdominal. Es por eso que es súper importante cuando ustedes vean pacientes que sospechan pancreatitis, que hagan una buena historia clínica. Porque los pacientes en general, como es un dolor que es bastante importante, digamos, es bastante intenso, los pacientes en general se acuerdan de cuando les partió el dolor. Dicen, no, sabe que ayer me levanté en la mañana y partí con dolor abdominal, y claro, tú lo viste ya la noche del día siguiente, ya lleva 24, 36 horas, te puedes aguantar hasta el día siguiente quizá a tomar el escáner. Lo comentamos en el fondo porque es muy habitual pedir el escáner precozmente pensando en como la utilidad diagnóstica que tiene, y la verdad es que hasta 48, 62 horas no la tiene. Claro, y la idea no es radiar de más, porque Claro. a lo mejor va a necesitar ese escáner más adelante. Y la idea es que no se toma como 4 escáneres en la pasada, po, Claro, sino que como que se tomen los que necesita. exacto. Ojalá Ya. los menos posible. Igual no es inhabitual que los pacientes que evolucionan torpidamente tengan más de un escáner durante su hospitalización por lo agresiva que es la patología y porque Claro. es necesario como ir haciendo seguimiento a las complicaciones locales que tienen y qué sé yo. Pero como nosotros vemos al paciente de entrada, intentar, claro, no pasarlo 3 veces por escáner en la estadía de la urgencia, porque eso sea en la UCI, pero acá ojalá que no. Exacto. Eso. Y si el paciente llega a estar grave, ¿le tomaría escáner, no? ¿Qué opináis? Porque ahí también hay como una discusión. Sí, le tomaría el escáner si es que el paciente está grave porque en el fondo es importante descartar que no tenga una necrosis pancreática y con eso poder Claro. determinar un poco como para dónde va la micro. Sí, entonces si tuviéramos que resumir a la gente cuándo sería bueno tomar un escáner, es que si es que por historia a ustedes les parece que lleva más de 3 días o 2 días, pero entre 2 a 3 días o más, podrían pedir el escáner. Ujú. Lo
Lo otro que dijo la Caro fue si es que están dudando del diagnóstico y están pensando en un diferencial. Y lo tercero sería si es que el debut es muy grave y el paciente va a ir a la UCI, quizás Claro. sería bueno tomar un escáner. Como para Ya. tener como un escáner como al tiempo cero, digamos. Claro. Porque estos pacientes pueden evolucionar muy, muy mal. Oye, Caro, ¿y le pides alguna imagen igual a los pacientes? Como ya, supongamos no es grave, pero... Y ya sabes que es pancreatitis. De todas formas, para el estudio inicial, ¿tú igual le pedías alguna imagen o no? Sí. Aparte del escáner, digamos que ya hablamos del escáner, sabemos que el 80% de las pancreatitis son biliares, entonces la ecografía abdominal va de regla, perdón, se me cayó el lápiz. De hecho, en el sótero lo tenemos como medio normado, digamos, o sea, pancreatitis sí o sí es biliar y la de los cirujanos de entrada, hasta que se descarte que sea patología biliar con una buena eco, y con eso ya asumimos que tiene alguna otra causa y la asumimos nosotros como pancreatitis médica, digamos. Así que la eco tiene un gran rol en la parte como etiológica de la pancreatitis. Ya, bacán. Entonces, sí, ecografía va de entrada porque pensando en la patología biliar como causa. Claro. ¿Y qué otras causas la gente debiese tomar en cuenta como de pancreatitis? Ya, la biliar ya la dijimos, sí o sí. ¿Qué es la más frecuente? Que es la más frecuente por lejos, y en Chile, bueno, sabemos que la patología biliar en Chile es como extremadamente común. Sobre todo en las mujeres, jóvenes. Brígido, sí. Sí. Muy heavy. Sí. ¿Cacha que yo no he hecho ni una eco abdominal ahora que lo pienso? Sí. ¿Tendré cálculos en la vesícula? No sé, no te he visto amarilla tampoco. No, yo tampoco. O igual yo tengo Gilbertsi, así que de repente me pongo medio amarilla, pero no he hecho eco abdominal. Voy a tomarlo como tarea para la casa después del podcast. Eso. ¿Pero qué otras causas? Ya, alcohol. ¿Ya? Gran tema, más en los hombres, estadísticamente demostrado. Y comentábamos con Nico que igual una papita quizás para los que nos están escuchando, que no es esa clásica, no es lo que uno piensa como del paciente que se tomó 4 litros de copete el día anterior y llega con la pancreatitis. En general son pacientes que tienen consumo crónico de alcohol, como de años. 5 años. Claro, y que hacen la pancreatitis alcohólica. ¿Ya? Y las otras típicas grandes causas médicas que son la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia, que también puede producir pancreatitis y que son causas médicas y que son interesantes de tener en la cabeza porque tienen un manejo muy específico que tenemos que saber nosotros como médicos de urgencia sí o sí. Sí, totalmente de acuerdo. Eso. Sí, eso. Yo creo que antes de seguir, aparte de hablar como de las causas, hay que hablar de los diferenciales igual. Como porque hablamos de que el escáner tiene una utilidad como original en paciente que es como dolor abdominal medio indiferenciado, pero yo creo que igual es importante hablar como de diagnósticos diferenciales. Me salté esa pregunta. ¿Sí? La guerra me está mirando. Nico, ¿te parece como que sea? Sí, ya vamos a retroceder. Oye, sí. ¿Y qué diagnósticos diferenciales debiesen considerar la gente que evalúa a estos pacientes? Ya, como es un dolor abdominal de mi abdomen superior, digamos, ¿ya? Más como hacia el lado derecho. Patología biliar, obvio que sí. Los cólicos biliares, las coles agudas, las colangitis, todas esas son diferenciales de pancreatitis. Y después, otras cosas que pueden doler acá. Yo siempre como que a los internos que están así como diferenciales, que no sale ni uno, digo ya, usen la anatomía. La anatomía no solamente sirve para los cirujanos que operan, también sirve para uno como médico no cirujano, digamos. Tú dices esos internos que se quedan en blanco, así como... Que, no, y que uno le da como pena, así como, ay, puta, me lo cagué, perdón. Como tú, como que estás tratando de salvarlo, ¿cachai? Y en verdad... Le tirás el salvavidas, claro, pero en verdad, no flota, pero bueno, no flota. Un salvavidas de plomo, ¿cachai? Sí, entonces, no como flota. ya, pero acuérdense, ¿qué cositas podemos encontrar en el hipocondrio derecho? Es como, más en blanco, tú como, ay, ¿cómo lo ayudo? Bueno, cualquier cosa que esté por aquí. Entonces podemos hacer, por ejemplo, una pielo. Sí, una pielo del lado derecho podría ser como un pancreatitis-like. Hepatitis. Ya, pongámonos en cosas un poco más graves, una úlcera péptica perforada. O una úlcera péptica no necesariamente perforada, pero una úlcera péptica también. Una duodenitis también podría doler como de ese lado. Una obstrucción intestinal, pensando en que el aumento de la presión intraabdominal podría elevar asas y hacer que el paciente esté con muchas náuseas y vómitos, y tengo una clínica media parecida. Ya, cosas más raras, pero ponte tú, no tengo idea, un apéndice muy como retrocecal, muy ascendente. Arriba, claro, que también podía producir... El retrocecal ascendente. Exacto, tal. Eso. Sería como una cosa especial. ¿Y en hombres adultos mayores? En hombres adultos mayores, bueno, un aneurisma aórtico, sí. ponte tú roto,
o sea, de todas maneras, una patología aórtica aguda podría perfectamente, todas las aortas agudas, un hematoma, una úlcera, qué sé yo, podrían perfectamente, ¿cómo se llama esto? Debutar como un Debutar, dolor parecido, sí. ahí Una entre isquemia epigastrio y hipocondoderecho. mesentérica, ya me estoy yendo más a pero isquemia mesentérica también puede ser, que es un Sí. dolor como bien... Aquí la clave yo creo que es que las personas hagan lo que tienen, hagamos nuestro trabajo, que es Sí, examinar y tomar una muy buena historia sí, clínica, sí, considerando los factores de riesgo y todo. exacto. Lo Sí, interesante sí es que gracias a radiología con un escáner con contraste, la mayoría de los diferenciales los tenemos claro. como, ¿cómo se llama esto? Los podemos excluir Claro, o exacto. podemos Lo podemos excluir, esa es la palabra, descartar. descartar. Esa es la palabra que descartar. Eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Así que eso. Entonces, habiendo hablado de todo lo que dijimos recién, Oye, yo creo que para la gente, todo, mira, yo me pongo en el lugar, porque tenemos público que es variado, sí, ¿ya? heterogéneo. Heterogéneo, algunos nos quieren, otros algunos nos dejan un mensaje hater también. Sí, No son tantos, pero igual oye, nos sí lo he dejan. leído, sí Pero lo he igual hay leído. que leerlo, a veces sí me Me da da un risa. poco de pena igual. Sí, no, pero está lo mismo, está bien. Y tenemos también, por ejemplo, imagínate a alguien que recién está escuchando algo o no ha leído nada y está una bomba de información. No, Pero está súper bueno porque créanme que después van a agradecer haber escuchado este episodio. sí, Ya. yo igual creo. Ya, entonces, dicho todo lo que dijimos, yo creo que es importante, Nico, que hablemos ahora, que hables tú un ratito. ¿Vale? No, Ya, porque no, porque en verdad Nico yo generalmente estoy habla súper. mucho más que yo, pero ahora le voy a tirar la pelota a Nico. Tenemos esta patología que tú dijiste bien al principio, que es como así como que puede comportarse como leve o severa y que en el fondo tenemos que aprender a enfrentarnos a Estratificarla. ella. Entonces, ¿cómo no? Nos encanta esto a nosotros, nos encanta a los urgenciólogos estratificar el riesgo. Entonces, Nico nos va a hablar ahora como de cómo estratificamos el riesgo de un paciente con pancreatitis. ¿Qué Chuta. papitas le tirarías tú Ya. al Veamos, papitas. salvavidas de Ya. plomo? Primero, eso, al interno un salvavidas para que se hunda. Claro. Ya no. Lo primero es que sería bueno que recordáramos un poco la evolución natural de una pancreatitis, ¿te parece? Perfecto. Ya, entonces, tenemos un paciente que desarrolla la pancreatitis, ¿ya? El paciente va a tener dos opciones. Puede desarrollar una pancreatitis intersticial Ajá. o una pancreatitis necrótica. La mayoría, entre el 80-85% de los pacientes, la va a desarrollar intersticial, Perfecto. que afortunadamente son las que son más leves y podrían tener complicaciones locales, como por ejemplo que tengan como o sea, cómo se acumula fluido, ¿cómo se llama Ujú. ¿Colecciones? colecciones, Colecciones. ya, Pseudoquiste. y que después podrían transformarse en pseudoquiste, pero son los menos pacientes. Después tenemos aquellos que tienen la pancreatitis necrótica. Ujú. Y de esos pancreatitis que tienen esa pancreatitis, podrían infectarse además. O sea, podría tener una necrosis estéril o una necrosis infectada. Es como ya Sí. son O horribles. sea, de per se, los pacientes que tienen pancreatitis necrótica, que son como entre el 15-20%, son más graves, pues, son Sí. más severos habitualmente. Ujú. Y aquellos que se llegan como los peores resultados son aquellos que tienen necrosis, además se infectan. Ujú. Ya, esos son como los que terminan haciendo catástrofe en la UCI y todo eso. Ya, eso como podríamos decirlo como evolución natural de las pancreatitis y los distintos caminos que podrían tomar. ¿Ya? Súper útil como... El esquema. Sí, el esquema. ¿Lo anotaron? Porque en verdad es interesante cachar que hay muchos caminos que puede tomar un paciente que tiene pancreatitis Sí, y uno po. lo ve o lo lee en los libros y no sé si queda tan claro. Me Sí. gustó tu forma de enfrentarlo, Nico. Sí, Encuentro que entonces es el muy útil. 80% de los pacientes afortunadamente es leve. ¿Ya? Eso podríamos declarar. Ahora, ya, aquí viene como la Scores. parte más difícil. Ya, pero Nico, ¿cómo estratificamos un paciente que llega? ¿Cómo sabemos si está grave o no? ¿Te estás autopreguntando? Sí, así como que esa es la... No, pero es que esa es la gran pregunta que la gente quiere que le responda. Y ahí la respuesta es que no hay un gol estándar, Ujú, ¿ya? Y de hecho tendríamos que declarar que hay muchos scores ujú. de estratificación. Ya. Sí, ¿Y qué quiere decir eso, Caro, cuando hay muchos scores? Para que la gente sepa lo que no están acostumbrados. claro. Que no hay No hay ninguno ninguno muy bueno. bueno, pues si no hay ¿cachai? muchos, ninguno es muy bueno. Claro, pues porque uno quisiera tener uno nomás que pudiese cortar el que. Ya.
Entonces, hay varios scores y eso quiere decir que es problemático. Claro. Los dos que más se usan son el Apache y el BISAP, ¿ya? Perfecto. Y esos son como los que más se utilizan y tienen un área bajo la curva de exactitud diagnóstica como para ver la gravedad súper parecida. Y que es súper alta, es como 0,9 por ahí. Claro. Es bien alta. Entonces, un Apache más de 8 o un BISAP mayor a 3, en general hablan de severidad, ¿ya? Ahora, el tema acá con ese score es que hay que aprender como en qué escenario ocuparlo, porque el Apache pasa mucho que es muy sensible, pero poco específico, y el BISAP es menos sensible, pero más específico. Entonces, yo le decía a la cara antes de que partiéramos que típico abuelito, ¿cachai? Claro. Que llega y el Apache le va a dar alto. Por edad nomás. Por edad nomás le va a dar alto. Entonces ahí yo diría que la recomendación ocupe en ese caso el BISAP. ¿Cachai? El BISAP tiene creo que 5 variables clínicas. Revísenla, y el otro tiene 12 variables clínicas, el Apache. Entonces ahí tiene que revisar usted cuál utilizar. Puede usar los dos, no es ningún pecado. Pero también tiene que entender ciertas cosas, que uno, eso no le va a asegurar que el paciente tome un camino de gravedad. Y acá viene otro concepto que es importante, es que a mí me pasa con los scores, es que tratan de ser, son estáticos, ¿cachai? Y la patología es súper dinámica. Entonces tú estás sacando una foto de un paciente cuando llega, pero yo no sé cómo va a terminar la película, ¿cachai? Claro. Entonces, al ser estático, no me permite mucho saber lo que va a pasar en 48 horas. Se puede equivocar. Y eso es lo que quiero que la gente se quede con ese mensaje. ¿Ya? Entonces, pero... No va a reemplazar la Gestalt. Sí, el criterio clínico. Claro. Entonces, ocupe los scores, ocupe el Apache 2, ocupe el BISAP, que son como, digamos, los más utilizados. Ya, anote los dos. Pero ojo, porque nada va a reemplazar el juicio clínico. ¿Ya? Nada va a reemplazar el juicio clínico. Y acá también viene otra de las perlas, que es que habitualmente no es tan fácil saber cómo va a terminar una pancreatitis en los primeros 2 días. Claro. ¿Ya? Como la evolución puede ser, si es grave, en general como que empieza a debutar al segundo día, ¿cachai? Ya sería raro que como al cuarto día empeore tanto. Claro. Pero digamos como al inicio, cuando llega la urgencia, no es tan fácil, y también tiene que entender eso la persona que evalúa al paciente en la urgencia. Claro. ¿Ya? Ahora, hay ciertas cosas que también uno puede echarle un ojo a, por ejemplo, a exámenes de laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, se habla mucho de que si el hematocrito está sobre 44, habla de como un debut de un paciente que está como más hipovolémico y tiende a ser más grave, ¿cachai? Lo mismo un nitrógeno ureico más de 20. También tiende como a ser más grave el debut como más hipovolémico. Y la PCR también, cuando es alta los 2 días, también se dice que más de 150 habla de que puede tener como un perfil, una evolución más tórpida. ¿Ya? Entonces, mensaje así como para resumir: recuerde digamos, los distintos caminos que puede tomar la pancreatitis. Afortunadamente la mayoría son leves. Existen los scores, pero no reemplazan, en mi consideración, el juicio clínico. Claro. Ocúpelo. Yo lo ocupo, sí, sobre todo para cuando están leves los pacientes. No, y para objetivar en el fondo también, porque hablemos el mismo lenguaje. Cuando alguien lee tu evolución clínica, claro. Tú no dices como se ve malito, ¿cachai? No, el paciente tiene un Apache de 10, por ejemplo. Claro. Un poco para eso, para hablar el mismo lenguaje con la gente que va a ver al paciente después, digamos. Sí. Y mensaje final, entonces, recuerde que es dinámico y generalmente a los 48, antes de los 2 días, es como medio difícil predecir en general todo su evolución. Perfecto. ¿Ya? Así que eso podríamos decir de la severidad. En la categorización de riesgo. En la categorización de riesgo. Maravilloso. Sí, hablamos entonces de eso. No sé qué más nos toca hablar ahora. Yo creo que como pensemos en cosas que a la gente como que como que generan discusión. Por ejemplo, el uso de antibióticos, ponte tú. El típico, ¿le damos o no le damos antibióticos? Ya, entonces nos adentramos en el manejo de ese estudio. Nos adentramos en el manejo. Ya, me parece. Y quizás antes los antibióticos, ¿ya? El clínico me la tiró el pase para que yo dijera otra cosa, porque se me había olvidado. Hablemos de la reanimación de fluidos de los pacientes con pancreatitis, para que sigáis hablando. Oye, me tocaran las preguntas más fome de responder, yo encuentro. Así la gente decía así, que no hable... No, pero son las más útiles. Pasémoslas. No, son las más útiles. Todo lo que yo dije está en los libros.
Ya. ¿Cómo reanimamos? Porque este es un paciente que finalmente va a tener varias complicaciones, tanto sistémicas como locales, que vamos a ver un poco más adelante, pero es un paciente que está en shock generalmente, ¿ya? Es un paciente que está grave, que tiene pérdida de volumen, que es un paciente que está ahí con su CIRS ahí galopante. Entonces, ¿cómo le damos fluido o no le damos fluido? ¿Cuánto le damos? ¿Hay alguna fórmula, Nico, así como los quemados, así, o la cetoacidosis? Claro, ¿Qué así opinas tú? como... Como algo así como que diga como, ya, pesquemos papel y lápiz, anotemos y copy-paste para todos los pacientes. Claro. ¿Qué ¿Qué tienes para podríamos decirnos decir? de eso? Ya. Bien interesante el tema. Y acá siempre se han enfocado todos los estudios clínicos y todas las miradas de cómo reanimamos una pancreatitis grave. Estamos hablando del caso que sea grave. ¿Ya? Porque si es leve, en el fondo, puede ser incluso que tolere orarlas muchas veces. Claro, reponemos lo que pierde, evidentemente. Vomita Claro. ya, vomita una vez, ya, pongamos. Pero si es grave, ¿por qué le estamos dando fluido? Y acá lo primero que tenemos que decir es que cuando los pacientes tienen criterios de gravedad, habitualmente te pueden debutar con un shock concomitante. Ajá. Y tiene ese shock un componente que es hipovolémico por las pérdidas gastrointestinales y todo, y también distributivo por toda la inflamación que se produce sistémica. ¿Ya? Entonces tiene este componente hipovolémico y también vasopléjico. ¿Ya? Entonces se ha visto en general que los pacientes cuando tienen mejores resultados es cuando al inicio, si están graves, se reaniman precozmente con fluidos. En el fondo, como si tú corriges de manera correcta la hipovolemia, los pacientes tienden a tener un mejor resultado a los 2 días. Perfecto. ¿Ya? Entonces de ahí que empezaron a hacer varios estudios y decir, ya, pero entonces eso quiere decir que tenemos que darle full fluido a las pancreatitis. ¿Ya? Y aquí han habido ciertos problemas, que la cara igual se adelantó un poco y lo dijo, que es que la gente ha tratado, o sea, el mundo de la medicina ha tratado de poner como una receta de cocina a esta cuestión. Que es lo que así uno quiere como, al final un poco, porque te lo hace fácil. Claro. Y acá está el problema en que yo creo que tenemos que empezar a cambiar ese chip de que cuando uno habla de fluidos, es muy difícil que uno hable de una receta de cocina. Es muy difícil porque hay que tomar muchas variables en consideración. O sea, no me da lo mismo un paciente que tiene falla cardíaca, claro, de base, o que más encima es enfermo renal crónico, versus un paciente joven. O sea, la capacidad que tiene uno versus el otro de tolerar fluido es distinta. Por otro lado, sabemos que si le damos mucho y nos pasamos, eso también es deleterio. Claro. Entonces, la idea es como ser justo. Y lamentablemente, si tú quieres ser justo en cada paciente, no te sirve una receta de cocina para todos. ¿Cachai? Entonces, aquí el concepto es más que nada una reanimación individualizada. Ya, ese es el concepto. Lindo. Ya, pero antes de hablar de la reanimación individualizada, hablemos de certeza. ¿Qué cosas sí sabemos ya? Cosas que sí sabemos. ¿Qué fluido darle? ¿Sabemos eso? Sí, la respuesta es sí. Debe ser cristaloide. ¿Qué cristaloide? Ringer lactato, sobre todo en pancreatitis, tiene mucha evidencia científica. ¿Ya? Si usted reanima, tiene que ser con eso. Segundo, ¿debemos ser full agresivos o moderadamente agresivos? Y ahí tenemos estudios que han dicho que lo pueden revisar, lo vamos a dejar ahí en el newsletter, le vamos a mandar ese paper, que es el Waterfall, que habla de que una reanimación agresiva, ¿ya? Tiene peores resultados que una reanimación más moderada en los pacientes que tienen pancreatitis grave, ¿ya? Perfecto. Así que la tendencia va a que no encharquemos a los pacientes. Claro. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que decir como certezas. Perfecto. ¿Ya? Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta reanimación individualizada? Usted tiene que tomar los parámetros que tenga. Perfecto. ¿Ya? Si usted está en una urgencia básica, usted tiene que tomar en cuenta la presión arterial, la diuresis, la frecuencia cardíaca y examinar si es que el paciente se le congestiona. Eso ya tiene que ver si es que el paciente no le desarrolla, digamos, crépitos, ¿cierto? Si no le empieza a desaturar, si las yugulares no crecen, ¿cierto? Empieza a no tolerar el decúbito, como que solitos se empiezan a sentar porque como que se empiezan a ahogar. Claro. Entonces usted tiene que ver eso. Usted le pasa fluido y obviamente ve como hasta cuándo lo tolera con eso. ¿Ya? Y si usted está un poco en un lugar un poco como que tiene más herramientas, una urgencia de alta complejidad, tiene ecógrafo o tiene dispositivos como invasivos, ocupa eso.
¿cierto? Claro. Ocupa también la línea arterial, la presión venocentral, o puede ocupar el ecógrafo, puede ocupar entonces como realizar ultrasonido clínico al lado de la cama del paciente y ver si es que, por ejemplo, empieza a desarrollar líneas B, la vena cava empieza como a distenderse y todas esas cosas, ¿ya? Ideal si usted puede hacer respuesta a fluido o puede hacer pruebas de tolerancia a fluido, sería lo ideal, ¿ya? Pero eso sabemos que muchas veces la urgencia no es tan fácil y uno a veces la urgencia tiene que partir al choque. Claro. ¿Ya? Entonces, si el paciente está grave, sí o sí, ya, así como para resumir, necesita fluidos. Perfecto. ¿Cuánto fluido? Lamentablemente depende del paciente. Lo que sí le podemos decir en general es que es habitual que en las primeras 24 horas los pacientes graves pierdan más de 5 litros en general, ¿ya? Claro. Entre todo lo que es tan hipovolémico y que han perdido, ¿ya? Pero eso usted lo va a tener que hacer siguiendo una reanimación individualizada con los parámetros que usted tenga de objetivo y también de seguridad y fin, ¿ya? Ahí está la discusión de pancreatitis. O sea, una receta de cocina aquí no va, ¿vale? Lo lamentamos. Súper, ya hablamos de los fluidos. Ahora, Carito, pasemos a los antibióticos. ¿Van o no van los antibióticos en los pacientes con pancreatitis? Ya, antibióticos, la respuesta va a ser más corta que la de Nico. De entrada, profilácticos, no. Yeah. Esa es la respuesta. No. Bueno, voy a poner un poquito más, pero no se dan de entrada. En algún momento se pensó por la mortalidad asociada a las pancreatitis necrotizantes infectadas que era una buena idea darle antibióticos de entrada a estos pacientes, porque igual es un porcentaje no menor de estas pacientes con pancreatitis necrotizante que finalmente se infectan. Pero se ha visto con el tiempo que no ganamos nada. No se mueren menos, no tienen menos días en UCI, no hay ningún outcome positivo al antibióticos precozmente, y sí tenemos como esta generar resistencia antimicrobiana y ninguna cosa positiva, así que no los dejamos de entrada. Yeah. ¿Cuándo sí los usamos? Cuando tenemos una infección confirmada o altamente sospechosa. ¿Y cómo confirmamos una infección? Bueno, la técnica clásica, por eso dijimos que esto era como multidisciplinario. Llamamos a los radiólogos intervencionales y hacen una punción con aguja fina guiada bajo TAC y pinchan y cultivo microbiológico de ese páncreas necrótico y le damos antibióticos profilácticos, ¿ya? Un buen antibiótico que llegue al páncreas, un carbapenémico, una quinolona, metronidazol, bueno, ahí sí. Lo conversan con su infectólogo de turno y con su protocolo local igual. También con sus protocolos locales, pero en el fondo ahí sí que sí, ¿ya? Y otra cosa que podría guiarnos o hacernos como hacernos pensar que hay una alta sospecha de infección es el hallazgo de gas extraluminal en el escáner, que tiene una especificidad del 92% para presencia de pus ahí peripancreático. Qué buen dato ahí. Súper ahí. Así que ahí también dar ¿cómo se llama esto? Antibiótico. Y bueno, la PCR elevada, la procalcitonina persistentemente elevada también nos podría hacer como sospechar que hay infección y quizás guiar un nuevo escáner para ver si es que tiene efectivamente gas o hacer la punción que acabamos de conversar. Estupendo. Eso. Y de entrada, si por ejemplo hay una sospecha de alguna patología como infecciosa concomitante, le pondría antibiótico, por ejemplo, si es que hay una colangitis. Claro, se podría dejar de antibiótico también Solo si es una colangitis, claro. Pero ahí, porque en el fondo tenemos una colangitis objetivada y... como causa de la pancreatitis. Exacto. Y ahí también podríamos como agregar una patita, ya que dijiste colangitis, hablando como de otras cosas como manejo que podríamos hacer con la pancreatitis. ¿Le hacemos ERCP a todos los? Sí, como llamamos al tiro al cirujano endoscopista. Tenemos pancreatitis. O al cirujano biliar, claro. o al, no sé, algunos gastroenterólogos que creo que hacen también esto. Pero aquí una de las preguntas que se ha hecho el mundo médico es si es que vale la pena o no hacer una ERCP precoz en los pacientes que están graves. Claro. Ya, y ahí tenemos también ciertas certezas y algunas dudas. La certeza es que aquellos pacientes que tienen colangitis tenemos evidencia para decir que debiese hacerse una ERCP en menos de 24 horas si tiene una pancreatitis grave. ¿Ya? Eso es la evidencia. Y alguna de las dudas ha sido si es que aquellos pacientes que no tienen colangitis, pero tienen una coledocolitiasis concomitante, ¿debían o no deben ir a una ERCP precoz en menos de 24 horas? Y ahí hay un estudio que se llama el APEC Trial, no estoy seguro qué año, creo que salió en 2020, ¿ya? que demostró, la gente dice que me va a apretar todo. ¿Qué aquí. nivel? No, pero
ahí demostró que no había una diferencia en mortalidad de que si los pacientes se sometían como a una RCP precoz versus una RCP no tan precoz. Pero sí había una tendencia a que aquellos que lo hacían antes hacían menos colangitis. Así que, ojo, todavía hay dudas, ¿vale? Pero claro, es como un poco terreno gris. Lo que sí sabemos es que la colangitis en menos de 24 horas. ¿Ya? Perfecto. Eso. Y claro, que hablamos entonces del antibiótico, hablamos de la RCP. ¿Comen o no comen estos pacientes? ¿Debiesen comer o no debiesen comer estos pacientes? Buena pregunta, ya. Contrario a lo que por lo menos yo aprendí en el pregrado, cuando yo estaba en el yo pregrado... también, me pasaba lo mismo. ¿Podemos contar esa historia? No, paciente con pancreatitis, no, o sea, no puede comer este El pobre... reposo pancreático. Reposo pancreático, pobrecito, no puede comer, en un paciente que está 5 días sin comer, y yo, no sé si a ti te pasa, pero yo sufro con el régimen cero, porque lo vivo en carne propia, te juro que es como... régimen cero, y yo como, tengo ya 24 horas sin comer y te juro que me da pena. Cuando te toca como, estar del otro lado, no, atroz, en verdad, brutal. No, yo encuentro terrible tener a los pacientes en ayuno, pero porque me da hambre, o sea, no sé, me da pena pensarlo nomás. Pero claro, cuando nosotros estamos en el pregrado, reposo pancreático. Y ahora, gracias a Dios y la evidencia, ya se sabe que hay que realimentarlos precozmente incluso a las 24 horas de ingreso al paciente. Como decidimos cuándo realimentarlo y con qué, en realidad con qué no está muy, muy descrito, pero un régimen liviano, bajo en grasa, pero no tiene para qué ser un régimen líquido, que eso también era lo típico, como realimentar y partir con agua, así como... Eso no es realimentar, claro. O sea, eso es darle agua al paciente. Eso de hecho, como que si tú, por ejemplo, me tuviera ahí en ayuno, así como estoy hospitalizado y yo soy un paciente tuyo, y usted ahora va a comer. Le vamos a dar régimen líquido. Por favor, denle agua. Líquidos claros. No, hay que echar líquidos claros. Nada. Y los pobres pacientes así como... No, yo le pego a alguien. En verdad yo me muero. Sí. Bueno, hay que realimentar entonces precozmente a las 24, 48, 72 horas. Siempre privilegiar la vía oral, ¿ya? A menos que el paciente no lo tolere. Pero privilegiar la vía oral con un régimen liviano, a tolerancia, por supuesto. Y si el paciente por alguna razón no lo tolerara porque está con demasiadas náuseas, demasiado vómito, qué sé yo, poner una sonda nasoenteral y privilegiar la vía enteral. ¿Por qué? Porque se ha visto que eso va a disminuir los días de estadía en el hospital y la severidad del cuadro clínico. Sobre todo porque vamos a evitar la atrofia de las velocidades intestinales y todo lo que eso conlleva, la translocación bacteriana, más infecciones, más SIRS, más shock, más todo. Así que coman los pacientes. ¿Tú cachai que esto es como mucho de los abuelos cuando decían, o sea, como enfermo que come no muere? Tal cual. Lo tenían, pero toda la razón. Clarísimo. Tenían toda la razón. Clarísimo. Por algo más viejos, pero saben de viejo más que por diablo. Sí, tal cual. Así que eso, que coman los pacientes. Estupendo, no le quiten la comida. No sé si nos queda algo más. Sí, yo creo que sí, mira, estaba pensando y dije, es que nos queda la analgesia. Analgesia. Porque sabéis que típico ahí como que tú veís, el paciente está con mucho dolor, vómito, y ahí están con una paracetamol. O sea, está súper bien que estés con un paracetamol, pero no puede ser la única analgesia. O un antiinflamatorio. Ahí el ketoprofeno, ¿cachai? Claro, sí. No, dale, termina. Entonces, la pregunta es, ¿qué analgésica, qué esquema analgésico le damos al paciente? ¿Cómo partiríamos? Y acá yo creo que multimodal es la palabra. Es como que suena bonito, ¿no? Pero es como cuando dicen soporte. Manejo soporte. No, pero el esquema de analgesia multimodal está perfecto, que es obviamente asociar varios tipos de analgésicos con distintos receptores. Claro. Entonces, ¿qué le podemos dar? Bueno, le podemos dar paracetamol, le podemos dar antiinflamatorios, podemos llegar a opioides también. Metamizol, ¿cierto? Metamizol también. En algunos casos se describe que analgesia como espinal, o sea, como, ¿cómo se llama esta cuestión que hacen los anestesistas? Me va a retar la Lorena. ¿Por qué? Porque estoy hablando como, no, porque la analgesia epidural puede ser o no sé. Pero los anestesistas pinchan la columna y hacen súper maravillas con que no le duele más el abdomen. Ya, maravilloso. Eso. Maravilloso. Lo pueden hacer en los casos más graves, así como cuando ya ni la ketamina te ayuda. ¿Cachai? Ya, perfecto. Me encantó. Sí. Con una epidural, decís tú, así como... Claro. Como para la embarazada que va a parir. Pero es como, claro, pero ahí no me van a retar porque vamos a ser ignorantes en esto, porque eso en la urgencia no se ve. No, pero lo hacemos, pero probablemente en la UCI sí lo hagan. Sí, ya. Pero eso con la analgesia. Y lo otro, claro, te iba a preguntar. Hemos hablado de todas estas cosas que hacer con la pancreatitis cuando está grave y cuando no esté tan grave.
Pero la pregunta es aquí, clave, es, oye, Caro, ya, pero ¿hay algún remedio que yo le pueda dar al paciente? Así como alguna droga o algún, qué sé yo, un inmunomodulador a la pancreatitis para que mejore. No. La respuesta es no. Pasemos a lo siguiente. No hay nada. Lamentablemente el manejo es soporte. Claro. Sí, pues tenemos que soportar que el paciente, o sea, que el páncreas termine este proceso de autodigestión generada por causas externas que hace que se genere esta cascada inflamatoria sistémica con shock, con infecciones, que es un descalabro de todos los sistemas. Exacto. Y hay que soportar así que el paciente no se muera. Hay que como aguantar la tormenta que no te lleve el huracán. Exacto. Básicamente. La tormenta de citoquinas que se Vi esa película, caché que vi la película Twister con la Lore. Y como que me... Twister, pero eso no tiene más antiguo. No, pero es la nueva. Veanla. Y es como que sentí que es lo mismo con el pan, que es como aguantar así que no te lleve el huracán. Y como estar ahí así, y como que aguanta la tormenta y pum, de repente como que no hay nada, ¿cachai? Y es como que de repente esas patologías como que tienen una curva y de repente quiebran la curva y mejoran así solo. Entonces lamentablemente, señora, va a tener que esperar nomás, aguantar paciencia y hacerle soporte nomás. Tal cual. Por eso, entonces... Entienden de que es una patología muy traicionera. Sí. ¿Ya? Es muy traicionera. Y no fácil manejo. Sí. O de difícil manejo. Sí. Para decirlo mejor. Eso. ¿Estamos, no? No, falta. ¿Qué falta? Oye, Nico, no sé ¿quieres hablar más? No, por las complicaciones. Ah, las complicaciones, ya. Y la deberíamos haber dicho antes. Y el alta. Está todo perfecto. Ya. ¿Qué complicaciones podemos tener? Habíamos hablado también. Bueno, ya hemos hablado un montón de cosas. De hecho, yo creo que deberíamos haber hablado de las complicaciones antes que del manejo. Pero, no importa. Tenemos complicaciones locales y sistémicas. Voy a partir por la sistémica. De complicaciones sistémicas, bueno, podemos tener una falla multiorgánica con distrés respiratorio, podemos tener falla renal, podemos tener descalabro hemodinámico, ¿cierto? Este shock medio mixto, como entre hipovolímico y distributivo. Y de las complicaciones locales, podemos tener estas colecciones que se pueden transformar en pseudoquistes, esta necrosis que dijo el Nico, que se puede infectar, incluso puede ser una necrosis infectada. Podemos tener también trombosis venosas asociadas a la pancreatitis, trombosis esplénica. Al proceso inflamatorio que hay, como la éstasis venosa, la inflamación. Tal cual, podemos tener insuficiencias pancreáticas, tanto exocrinas como endocrinas. Los pacientes empiezan a hacer hiperglicemias porque en verdad, yo no recuerdo el número y me van a tener que perdonar, pero después de cierto porcentaje de masa pancreática comprometida, la producción de insulina baja groseramente y el paciente empieza a hacer hiperglicemia, porque no tiene insulina que esté trabajando para poder utilizarse. Y obviamente Exacto. también se produce un descalabro a nivel celular, porque la célula no tiene energía para poder hacer respiración celular, entonces... No, un desastre. Es brutal. Si es verdad, el páncreas es importante igual. Porque está chiquitito ahí atrás en el retroperitoneo escondido. Claro, por ejemplo, si usted dice el apéndice, no me interesa el apéndice, se saca y chao. Claro. Pero si le falla el páncreas, igual estamos sonados. Exacto. Sí, y también pueden desarrollar hemorragia. Así como pueden desarrollar hemorragia severa, se pueden romper algunos vasos ahí. Y por eso están las pancreatitis hemorrágicas. Uh-huh. Y también un aumento de la presión intraabdominal, no sé si lo... Sí, no lo dije y es verdad, es cierto. Como con todo el proceso inflamatorio, las colecciones y todo, el paciente puede tener así un abdomen. Una pía muy aumentada. Claro, y eso puede producir disminución del retorno venoso, tener descalabro, y ahí tiene todo un manejo y todo en UPC, ¿cierto? Sí. No, por eso las complicaciones, pues está complejo el asunto. Ya, pero no todas las pancreatitis son tan malas, pues. No, pues hay pancreatitis que igual podemos mandar para la casa. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinas tú? Sí. sí se puede. Lo hablamos con Nico y creíamos que igual es importante, después de haber hablado todo esto de gravedad, hablar de cuándo mandar para la casa. ¿Y cuándo los mandamos para la casa, Nico? Mira, acá este es un tema nuevo, porque antiguamente se decía que todas las pancreatitis se debiesen hospitalizar al menos unas 48 horas y se dice que en promedio los pacientes están como 7 días al final cuando incluso son leves. Ya, reposo pancreático. Claro, entre todo lo que estaba esa cuestión, porque cuando éramos internos siempre veíamos, no, el paciente no puede comer hasta los 4 días. Hasta Atlanta, ¿cachai? Creo que Atlanta fue como el gran estudio, así como que cambió todos los paradigmas pancreatológicos. Sí, o sea, imagínate, pues, ¿cachai? O sea, ha habido un poco de evolución en este tema. Historia de la medicina. Sí. Lo importante acá es que hoy en día estamos viendo qué pacientes se podrían ir para la casa. Ahora, ojo, que a esto no es aplicado para todo, ¿ya? No. Uno pudiese considerar el alta precoz entre 24 horas, como aproximadamente 24 horas después de una observación mínima, siempre y cuando el paciente, por ejemplo, no tenga una etiología biliar, el paciente no tenga una patología médica tratable como una hipercalcemia, una hipertrigliceridemia,
u otra tratable, y que no tenga dolor, que no tenga falla de ningún órgano, y que además de eso tenga una buena oportunidad de seguimiento clínico precoz, de contacto rápido con el hospital en caso de ser dado de alta. ¿Ya? Y esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que se le ha ocurrido a algunos turcos. Hay estudios turcos, estudios español y estudios americanos. Y todos esos estudios han tenido resultados que son positivos, con una tasa de recurrencia muy parecida al paciente que reconsulta si es que se va de alta per se, como después de un proceso normal. Perfecto. Entonces, la respuesta es sí se puede, pero siempre tiene que haber un protocolo local. No es llegar y mandar al paciente para la casa así como, no, váyase. ¿Ya? Tener ciertas consideraciones y seguridad. Claro, y tiene que haber un estudio etiológico, porque dijimos las etiologías frecuentes, pero también hay una etiología así como autoinmune, fármacos, que igual es importante considerar. Sí. ¿Ya? Así que eso, podríamos finalizar este capítulo, un capítulo cabezón, ¿cierto? Cabezón. Pero importante, medio como de una patología traicionera. Creo que ameritaba hablar de todas estas cuestiones. Todo el rato. Pelón, te lo perdiste. Te lo peladito. Perdiste por el taco y por no sé quién el que te dejó ahí en el paso práctico fome. Sí, entonces mientras tanto nosotros aquí la pasamos bien, hablamos y creo que a la gente le va a parecer buenísimo este capítulo. Sí, inscríbanse al newsletter, yo lo vuelvo a repetir porque, o sea, información de gran valor les va a llegar a sus correos si es que se inscriben. No se van a arrepentir si les gusta tanto el podcast. Tenemos miles de seguidores en todas las plataformas, en todas las redes sociales. El newsletter tiene que tener igual cantidad de adeptos, así que los invito a inscribirse y a seguirnos en todos lados también, pues, acuérdense de suscribirse a la campana de YouTube, todas las cuestiones. YouTube, Instagram, TikTok. Estamos en todos lados. Todo Spotify. Así que eso sería por hoy. Eso sería por hoy. Muchas gracias. Bye. Y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.